Que Dios les bendiga, amados hermanos de la Iglesia Misión Bíblica y amigos y hermanos de otras congregaciones que siguen nuestros mensajes a través de YouTube. Este es nuestro primer mensaje ya pregrabado donde estamos fuera, ¿verdad? La iglesia no está aquí, está en las casas, pero la iglesia como cuerpo de Cristo va a prevalecer, siempre continúa, porque ni las puertas del infierno van a poder prevalecer contra la iglesia que tiene a Cristo como cabeza. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Damos gracias a Dios, aún en medio de situaciones difíciles como la que estamos viviendo con esta pandemia global del COVID-19. Y sabemos que Dios oportunamente traerá una solución, traerá la solución, ¿verdad? Ya sea en cuanto a una vacuna o que eventualmente este virus deje de expandirse alrededor del mundo y tengamos ya otras condiciones. Pero mientras tanto queremos seguir conectados con la palabra de Dios y seguir reflexionando en lo que Dios nos dice. Y vamos ahora a leer en el Salmo 77. Salmo 77. La palabra del Señor aquí nos dice: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Selah. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Selah. Dije: enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Selah. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Vamos a orar, hermanos. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Sabemos que ella es la verdad y te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe a poder entenderla, Señor, a aplicarla a nuestras vidas y que seamos edificados por medio de ella. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque podemos, Señor, reflexionar en tu palabra en este momento. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Este salmo presenta una triste condición en la que se encontraba el pueblo de Israel. Y la primera parte es una queja de Asaf, este adorador, este director de alabanza, este salmista. Y la segunda parte es un cántico de alabanza a Dios. Que este cántico resuelve esa crisis de fe en la que estaba Asaf. Asaf era un levita músico, cantor de alabanzas, director del coro para el culto a Dios. Y fue también llamado vidente, lo que significa profeta. Y eso se ve en 2 de Crónicas 29, verso 30. Se le atribuyen a Asaf 12 salmos, como son los salmos 50 y del 73 al 83. Al examinar los salmos escritos por Asaf, vemos que todos ellos tienen que ver con el juicio de Dios.
Y muchos incluyen las oraciones del pueblo ante un momento o evento particular. Y en este momento difícil en que estaba Asaf, él clama así al Señor. En el verso 1 nos dice: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. El salmista clama a Dios sabiendo que Dios va a escuchar su petición. Y qué bueno que nosotros podamos clamar a Dios en este tiempo que estamos viviendo, este difícil tiempo, este difícil momento para la humanidad, sabiendo que Dios puede escuchar nuestra petición. No son los gobiernos, no será una solución de una farmacéutica, algo político, alguna medida, alguna estrategia, como algunos llaman hoy día estrategia de resiliencia, planes por la economía, los recursos que se tengan, sino que la solución puede venir de Dios. Por eso el salmista dice: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Y una iglesia unida, orando, clamando a Dios, intercediendo en medio de esta crisis, sabemos que esa oración del justo puede mucho. Dios va a hacer, en su tiempo perfecto, Dios va a obrar y se va a glorificar. El verso 2, vemos a Asaf diciendo: al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Asaf recurre a Dios, pero está en una condición de depresión, una condición triste, una condición donde su alma está inquieta, está preocupado, y es algo natural, lógico, que también en algunos momentos sintamos temor. Pero ¿qué vamos a hacer? No te vas a refugiar en entretenimiento como están haciendo algunos, o estar pensando que con tus recursos o con lo que tú hayas almacenado o lo que tú hayas previamente planificado todo estará bien, sino que tienes que confiar y tener esperanza en Dios, el único que te puede ayudar y nos puede ayudar a todos en esta situación. Al Señor busqué en el día de mi angustia. ¿Estás tú buscando a Dios en momentos difíciles? Tenemos que orar, tenemos que clamar a Dios, buscarle en medio del tiempo de angustia. Asaf estaba triste, cansado, deprimido. Y vemos que alzaba sus manos de noche sin descanso a Dios, clamando a Dios. Su alma rehusaba consuelo. Estaba en una situación difícil, un momento de depresión, un momento fuerte de angustia que estaba viviendo. Y dice el verso 3: me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Selah. Hay momentos en que nos quejamos y pasamos por desaliento. Y qué bueno que Asaf pueda ser transparente y decir: me quejaba. Que nosotros podamos llegar ante Dios con una transparencia, ¿verdad? No pecando, sino siendo sinceros, siendo honestos. Porque muchas veces queremos decir: estoy bendecido en victoria y todo está bien. Pero realmente Dios quiere que tú seas sincero, seas transparente con Él. Que tú seas sincera, le presentes tu condición. Y Él no es ajeno a tu realidad. Él puede entender que tú tienes angustia. Él puede entender la situación que tú estás pasando, porque Él es nuestro Dios, un Dios misericordioso, un Dios que tiene compasión de cada uno de sus hijos. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Esta es la realidad en que estaba Asaf. Aquí vemos también ahora en este verso un selah, lo que significa una pausa, una intermisión, un llamado a reflexión, una instrucción musical podía ser también donde había una pausa. Y esto nos lleva a reflexionar sobre lo que se ha dicho. En esa condición de clamar a Dios, de tener angustia, de estar con esas quejas, un espíritu desmayándose, en esa condición, Asaf estaba ante Dios. El verso 4 luego continúa diciendo: no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. El salmista Asaf estaba tan conturbado que no podía ni dormir. No podía dormir en medio de la situación en que estaba. Estaba clamando a Dios en medio de su angustia, de su preocupación. Y dice el verso 5, y lo leemos en esta ocasión en Reina Valera 95, que es un poco más clara, donde nos dice:
consideraba los días desde el principio, los años pasados. Y aquí está Asaf haciendo memoria del ayer, cómo las cosas eran distintas antes, cómo Dios había sido en el pasado su obrar. Y esto dice un comentarista que hace alusión al duro contraste entre un pasado glorioso y un presente lleno de amargura. Qué situación difícil, que algunos entienden que era en el exilio en que estaba Asaf en este momento cuando escribe este salmo junto con el pueblo de Israel. Pero lo cierto es que era un momento de angustia, un momento de aflicción, de preocupación. Y en el verso 6 él dice: me acordaba de mis cánticos de noche. Ahí está un adorador, un director de alabanza diciendo: me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Tenía en su meditación, él tenía ahora, pasa a ser 6 preguntas retóricas. Y cuando hablamos de una pregunta retórica, es una pregunta, una interrogación que se hace sin esperar de vuelta una respuesta, porque ella misma queda respondida. La respuesta está implícita dentro de la misma forma en que se formula esta pregunta. Y esta pregunta retórica comienza en el verso 7, donde dice: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Sabemos que la respuesta es claro que no, que Dios no desecha para siempre y Él volverá a ser propicio a sus hijos. Gloria a Dios. En el verso 8 hace otra pregunta retórica: ¿ha cesado para siempre su misericordia? Y otra más: ¿se ha acabado perpetuamente su promesa? La primera, sobre que si ha cesado para siempre su misericordia, sabemos que la respuesta es: su misericordia no ha cesado, ya que es para siempre. Para siempre es la misericordia de nuestro Dios. Ella no cesa. ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? Oh, mi querido hermano, amigo que me escucha, las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Sus promesas son fieles, son firmes. Él cuando promete lo cumple. No es como el hombre que se arrepiente, que después dice: no tengo recursos, no tengo la posibilidad, me es imposible, cambié de opinión. Dios no es hombre para estarse arrepintiendo. Dios cuando promete, cumple. Sus promesas son firmes, son fieles. Y en el verso 9 vemos otra pregunta retórica: ¿ha olvidado Dios el tener misericordia? Claro que no, Dios no ha olvidado el tener misericordia. Y ten esto presente, amigo, hermano que me escuchas: Dios es misericordioso. Y aunque veamos tiempos difíciles, situaciones difíciles que se avecinen, en las que estamos en la humanidad ahora mismo ante esta pandemia y cualquier otra situación futura, de terremotos, guerra, lo que acontezca, lo que ya está profetizado, sabemos que Dios seguirá teniendo misericordia. ¿Ha encerrado con ira sus piedades? No, Dios sigue siendo piadoso. Gloria a Dios. Aquí el Salmo pasa de nuevo a tener otro sela, otra pausa, otra intermisión, otro llamado a reflexión, otro llamado a que la música también se detuviese. Se entiende que era así. Entonces, en medio de esta reflexión, con estas preguntas retóricas, luego continúa en el verso 10, pero antes de ver el verso 10, vamos a ver en el Salmo 30, verso 5, cuando ya el verso 9 nos ha hablado de la ira de Dios y lo último que mencionó fue: ¿ha encerrado con ira sus piedades? El Salmo 35 nos dice: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Así esperamos en Dios, que a la mañana venga la alegría, el tiempo de Dios, el kairos de Dios, el momento oportuno de Dios, donde Dios ha determinado que va a finalizar esta pandemia y cualquier situación difícil que estemos enfrentando. Asaf estaba intentando entender el significado de lo que él estaba pasando, estas situaciones difíciles. Entonces en el verso 10 él dice: enfermedad mía es esta.
Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Aquí vemos que Asaf escoge recordar, traer a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Y la diestra del Altísimo nos habla del poder de Dios, nuestro Dios que es el Dios Todopoderoso. Y eso se ve en los Salmos 73, verso 23, el Salmo 74, verso 11 y en el Salmo 78, verso 54. Esto escogió Asaf, traer a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Y el verso 11 nos dice: me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Aleluya, alabado sea el Señor. El salmista había escogido recordarse, ¿verdad? Acordarse de las obras de Jehová. Qué fácil está nuestro enfoque en el día a día, en cómo va avanzando el COVID-19 y nos llega un video, otro video tras WhatsApp y nos siguen llegando textos, nos siguen llegando malas noticias, pero sabemos que también podemos, en medio de toda esta situación, enfocarnos como escogió Asaf, acordarse de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. El mismo Dios que ha obrado en el pasado, el mismo Dios todopoderoso, que su mano no se ha cortado, ¿verdad? Dios puede seguir salvando, Dios sigue siendo misericordioso, Dios es piadoso, tiene compasión. El mismo Dios que nosotros le servimos, sabemos que sigue en control de todas las situaciones. Asaf iba a hacer memoria de las maravillas antiguas de Dios. Recordar, hacer remembranza, tener memoria histórica de lo que Dios había hecho. Muchas veces perdemos el enfoque, la visión de lo que Dios ha hecho en el pasado, al ver un presente que a veces es desesperanzador, pero así no nos proyectamos hacia un futuro cuando estamos perdiendo de vista lo que Dios ha hecho en el pasado, lo que Dios está haciendo en el presente y hará, y un mejor futuro que vendrá en Dios, porque en Dios siempre hay esperanza. Alabado sea el Señor. En el próximo verso vemos también cómo Asaf quería concentrarse en la grandeza de Dios. Concentrarse en cómo Dios ha obrado en las crisis pasadas. Y esto nos lleva a estar convencidos de que lo hará otra vez, que Dios se va a glorificar de nuevo. Dios va a obrar maravillosamente porque Él es el Dios Todopoderoso. Oh, el Señor es terrible en loores, es hacedor de maravillas. En el verso 12 nos dice la palabra del Señor: meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Meditaré en todas tus obras, no en alguna de ellas. Asaf iba a hacer memoria, iba a recordar cómo el Señor había obrado en el pasado. Y esto le iba a llevar a glorificar a Dios, al estar meditando en todas las obras de Dios, al estar hablando de sus hechos, testificando de la grandeza del poder de Dios. Iba a hablar de los hechos de Dios, en vez de hablar tanto de su triste situación, de la triste situación en que se encontraba el pueblo, de su problema, de su aflicción. Había decidido hablar de los hechos de Dios. Iba a testificar a otros en agradecimiento a Dios por esos hechos maravillosos de Él. Por eso dice: y hablaré de tus hechos. Qué bueno sería que nosotros también podamos hablar de los hechos de Dios en este tiempo. En vez de solamente hablar de los problemas por lo que estamos pasando. Mira cómo está la situación tan difícil en tal país. Mira cómo está en nuestra nación. Mira cómo sigue avanzando el COVID-19. No. Que podamos también nosotros concentrarnos principalmente, enfocarnos en ver las obras de Dios. Un enfoque de alabanza a Dios. Y este director de alabanza, que estaba en un momento deprimido, había decidido mejor enfocarse en Dios, acordarse de sus obras, y iba a estar glorificando a Dios, hablando de los hechos de Dios. Qué bueno que nosotros podamos tener un enfoque apropiado, un enfoque que sea de bendición, meditando y hablando de las obras de Dios. Asaf encontraba gozo no en sus logros, en sus éxitos, sino en Dios mismo, en las obras de Dios. Meditar y hablar de los hechos de nuestro Dios. Qué bueno que nosotros podamos hacer así también. Tristemente nos ponemos quizá a pensar en lo que no estamos logrando debido a la situación, lo mal que le está yendo a la empresa, al negocio, lo difícil que se va a poner
poder conseguir dinero para personas, ya sea personas que son empleados informales, que están pasando por situaciones difíciles en su trabajo, personas que trabajan remotamente, personas que están afrontando situaciones difíciles, escasez que pueda venir. Ante todas estas situaciones, sabemos que Dios es todopoderoso, Dios está en control, y sabemos que nosotros podemos también, como Asaf, meditar en todas las obras de Dios y enfocarnos también en hablar de los hechos de Dios. Hay un mundo sin esperanza allá afuera que necesita que tú hables palabras también de esperanza, porque la esperanza está en Dios, única y exclusivamente. El verso 13 nos dice la palabra del Señor: oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Y esa pregunta, ¿qué Dios?, comienza con una D minúscula, porque los dioses de los demás pueblos son dioses falsos, dioses sin poder. Pero ¿qué Dios es grande como nuestro Dios? No hay como el Señor, ¿verdad?, entre los dioses de la tierra. ¿Qué Dios, en minúscula, es grande como nuestro Dios en mayúscula? El único Dios poderoso, el todopoderoso, el gran yo soy. Dios no cambia, somos nosotros los que cambiamos al observar las circunstancias y llevarnos de los problemas de todas las situaciones. Sabemos que son realidades, son momentos difíciles, pero el enfoque tiene que estar, como Asaf había determinado, meditar en las obras de Dios y enfocarse, ¿verdad?, en hablar de los hechos de Dios. Qué bueno es nuestro Dios, que nos provee esperanza aún en momentos difíciles. Dios es mayor que cualquier problema o situación difícil que tengamos nosotros que afrontar o que estemos afrontando. En el verso 14 vemos que la palabra del Señor nos dice: tú eres el Dios que hace maravillas. Oh, gloria a Dios. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Y en este verso queremos nosotros concentrarnos. Cuando dice el Dios todopoderoso, el Dios que hace maravillas, el que hace notorio en los pueblos su poder. Y así nosotros queremos pedirle a Dios que haga maravillas, que haga notorio en los pueblos su poder frente a esta pandemia del COVID-19. Que Dios obre maravillosamente, que demuestre su poder ante la incapacidad humana de resolver esta situación. Dios puede obrar y cambiar el panorama, la situación mundial en un momento. En poco tiempo Dios puede obrar. Dios es todopoderoso. Y aun si Dios decidiera prolongar por más y más tiempo esta pandemia, esta condición en que está el mundo inmerso, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo misericordioso, fiel. Podemos confiar en Él, hay esperanza en Él. Pero qué bueno que podamos orar así, pidiéndole al Señor, al Dios que hace maravillas, al Dios que hace notorio en los pueblos su poder, que haga una maravilla ante esta situación del COVID-19, que haga notorio entre los pueblos su poder, que los hombres tengan que reconocer: fue Dios que trajo esta solución, fue Dios que obró milagrosamente. Gloria a Dios, que así sea, te pedimos, Señor. El verso 15 vemos en la palabra del Señor, en este mismo Salmo 77, cuando nos dice: con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Selah. Qué bueno que Asaf tenía esa memoria histórica de lo que Dios había hecho a favor del pueblo de Israel. Y tú también debes tener memoria y recordar que Dios ha obrado en tu pasado. Dios ha hecho grandes cosas y las seguirá haciendo. Dios obró con poder redimiendo al pueblo de Israel en el pasado. Y aquí vemos de nuevo otra selah, otra pausa, otra intermisión para un llamado a reflexionar. Un silencio. Pero vemos luego en el Salmo que Dios tiene control absoluto de la naturaleza. La naturaleza tiene que someterse a Él. Y lo vemos en el verso 16, cuando dice: te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. La creación se estremece ante la grandeza, el poder de nuestro Dios. Gloria al Señor. El verso 17, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos.
son muestra del poder, de la grandeza de Dios. Y otra versión, la Nueva Versión Internacional, nos dice relámpagos por todas partes, dando a entender ese poder de Dios reflejado en la naturaleza. Inundaciones de aguas, cielos tronando y relámpagos por todas partes. El verso 18 vemos la voz de tu trueno estaba en el torbellino. La voz del trueno del Señor en ese torbellino, ¿verdad? Tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. Todo está dejando ver que Dios es todopoderoso. El ser humano le llama a alguna de estas cosas obras de fuerza mayor, dando a entender realmente que es Dios el que tiene control absoluto de la naturaleza. Dios es el que puede hacer que truene, que llueva, que haya torbellino, que haya relámpagos. Todo eso Dios lo trae. Eso deja entender que el Dios todopoderoso, al que la creación tiene que estremecerse ante Él, Dios está en control de todo lo que acontece. Por eso nos vimos en el verso 18, en la primera parte, la voz de tu trueno estaba en el torbellino. Dios muestra su poder. Y Asaf está consciente del poder, la grandeza de Dios, donde en la creación se manifiesta, se refleja todo ese poder de Dios, el obrar de Dios, dando a entender que Dios es portentoso, que Dios es maravilloso. Ese Dios que puede hacer reflejar su poder en los pueblos, sigue siendo nuestro Dios, en el Dios en que confiamos y que creemos. En el verso 19, en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Dios está en control de toda su creación. Él puede caminar por el mar, sus sendas en las muchas aguas, que no se conozcan las pisadas de Él. Dios tiene todo poder, poder absoluto sobre su creación, todo lo creado. No olvidemos esto, hermanos. No olvide esto, mi amigo. Dios está en control y ha tenido siempre control de su creación, de su naturaleza, establecida por Él. El verso 20 nos dice, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Y esto nos recuerda también el Salmo 23, que Jehová es nuestro pastor, que nada nos faltará. Él nos va a llevar a esos delicados pastos. El Señor está en control. Dios condujo a su pueblo por la mano de Moisés y de Aarón. Lo condujo como ovejas, Dios conduciendo a su pueblo. Y el salmista finaliza este salmo alabando a Dios, a recordar que Él había conducido a su pueblo como ovejas por medio de Moisés y Aarón. El Dios todopoderoso que les trajo la liberación gloriosa que vemos en Éxodo 14, cuando en un momento está el pueblo tan atribulado, tan preocupado con los carros de Faraón y el ejército de Faraón detrás, y cómo Dios abre las aguas del Mar Rojo y le trae una liberación gloriosa al pueblo de Israel. Ese es nuestro Dios, el Dios todopoderoso, el Dios al que servimos. Dios que sustentó a su pueblo y les proveyó en el desierto y posteriormente condujo a su pueblo a la tierra prometida. Ese es el Dios todopoderoso, el Dios maravilloso, el Dios que hace portentos, que hace maravillas. Entonces, un Dios que tenemos es el único Dios, el Dios que hace maravillas, el Dios que es poderoso, el Dios que cumple sus promesas, el Dios que es fiel, el Dios que es misericordioso. Alabamos y bendecimos a Dios por lo bueno que Él es. Ese es nuestro Dios. Podemos confiar en Él y tener esperanza en nuestro momento de aflicción, sabiendo que Él está en control, que Él es el Todopoderoso. Debes ser honesto ante Dios en cuanto a tus sentimientos, orar a Él, clamar a Él en medio de tu preocupación, tu angustia, tu aflicción, pero sabiendo que Él ha obrado en el pasado y recordar que Él es bondadoso y fiel y poderoso y que puede obrar a tu favor y a favor mío y de toda la humanidad. En conclusión, recordemos, hermanos, los versos 13 y 14 de este mismo capítulo 77. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder.
Siempre habrán, hermanos, circunstancias que nos van a afligir, nos van a desanimar, que podrán llevarnos a la desesperación. Pero nuestro enfoque debe estar en lo grande que es nuestro Dios. No nos olvidemos del obrar de Dios en el pasado y roguemos a Dios que haga maravillas, que haga notorio a los pueblos su poder. En este tiempo en que la humanidad necesita un milagro de Dios, ante la realidad de la pandemia global del coronavirus, el COVID-19, recordemos que Dios hace maravillas y que Dios puede hacer entre los pueblos notorio su poder. Gloria a Dios. Vamos a orar.